Tardes, les saluda su profesor Kevin Rodríguez Arias y el día de hoy, 11 de junio, hemos tenido percances al poder llegar a la academia, así que vamos a recuperar el tema correspondiente a esta semana, ¿sí? Con la disculpa del caso, sin embargo, nosotros no podemos dejar de avanzar, nosotros tenemos que seguir, tenemos que producir, ¿no? Conocimientos hacia ustedes para que ustedes este conocimiento les sea bastante útil a su examen de admisión, que estoy seguro que usted va a lograr los objetivos que se ha propuesto. ¿Sí? Bien, chicos, bajo este preámbulo vamos a hablar el día de hoy de la cultura inca, de la cultura del Tahuantinsuyo, ¿no? O del gran imperio del Tahuantinsuyo, como lo llamó nuestra querida historiadora María Rostorovsky, ¿no? Inclusive me voy a basar en las fuentes, ¿no?, historiográficas. Acá este libro de Rostorovsky, es un libro comercial que yo les recomiendo leer. Es un libro básico, no necesariamente para historiadores, sino para aquella persona fanática, ¿no?, y que le gusta la historia, pues. ¿Sí? Así que lo recomiendo. Vamos a basarnos también en los incas, de un libro muy importante de Waldemar Espinosa, correcto, Soriano, y también nuevamente el libro de Rostorovsky, pero esto se llama Los Incas, correcto. Chicos, son libros bastante interesantes que yo a ustedes les recomiendo desde ya, que hay que leerlos, ¿no? De repente como una manera de que pueda fortalecer los conocimientos en el tema de la cultura incaica. Recordemos que este tema es bastante común, bastante popular, podríamos decir, en los prospectos de las diferentes universidades, ¿no?, en el tema de admisión. Así que yo les recomiendo, chicos, empaparse bastante de esta cultura incaica, y el día de hoy, con mis conocimientos, mis pocos conocimientos, mis vagos conocimientos respecto a esta cultura, espero que les pueda ayudar para que ustedes tengan la comprensión necesaria. ¿Correcto, mis amigos? Bien, entonces vamos a comenzar hablando de los incas. Y para hablar de esta cultura hay que ubicarnos en el tiempo y espacio. No se olviden, la historia abarca tiempo, espacio. Tiempo, espacio. Así que esta cultura inca se ha desarrollado en lo que corresponde al horizonte tardío. Es decir, es el último horizonte del desarrollo autóctono cultural de las culturas peruanas, ¿no? Y según nuestro amigo Guillermo Lumbreras, él lo va a ubicar en el segundo imperio panandino. Recordemos que anterior a esta cultura hubo un primer imperio llamado el Imperio Wari, ¿sí? Entonces, mis amigos, bajo este preámbulo, bajo esta premisa, vamos a hablar acerca del imperio incaico. Y sin más, vamos a comenzar hablando de la ubicación. ¿Dónde se ha ubicado esta cultura interesante, importante, y que muchas veces nos han relacionado con esta cultura los peruanos, ¿no? Pero hay que decir algo importante. El imperio del Tahuantinsuyo no ha abarcado solamente territorios peruanos, como usted puede ver, ¿no? Ha abarcado diversos países de Sudamérica, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos los países de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Y si te pones a contar, estamos hablando de 6 países. Si bien es cierto, gran porcentaje territorial corresponde al territorio peruano, ¿correcto? Recordemos que en esta época no existen países, pues, ¿no? En esta época solamente está la idea de expandirse en la zona panandina, ¿correcto? Mientras más te expandes, tu poder aumenta. No te olvides así, no te olvides este concepto, ¿sí? Entonces vamos a decir que el horizonte tardío también es denominado el tercer horizonte cultural. Recuerden, primer horizonte cultural se refiere a lo que es el horizonte temprano. El segundo horizonte cultural corresponde al periodo medio, ¿no?, o al horizonte medio, y tenemos al horizonte tardío, que corresponde a la cultura inca, de las altas culturas peruanas, ¿correcto? Muy bien, pero vale recalcar aquí, mis amigos, que el imperio del Tahuantinsuyo inicia, escucha esto, inicia en el horizonte tardío, ¿ya? Sin embargo, los incas ya se encontraban desarrollándose como un pequeño señorío en el llamado intermedio tardío, junto a las culturas che, como les había explicado en una oportunidad, ¿no?, junto con Chanca, junto con los Chancay, junto con los Chachapoyas, junto con los Chinchas, ¿no?, junto con los reinos Aymara, junto con esas culturas. En ese contexto, en ese tiempo, se desarrollaba la cultura inca, pero cuando era un pequeño señorío. Cuando hablamos del horizonte tardío, ya vamos a hacer referencia al horizonte
Tardío hacemos referencia ya cuando la cultura empieza a surgir como un imperio. ¿Correcto? Hay que recordar también que los incas fueron un pueblo ágrafo, fueron un pueblo, es decir, no tuvieron escritura. Por lo tanto, las fuentes se basan en las crónicas de los españoles que en ese momento de la invasión o conquista, ellos pudieron redactar, ¿no?, bajo fuentes orales y pudieron escribirlas y bajo esa fuente podemos nosotros interpretar a la cultura incaica, ¿correcto? Podemos estudiarla gracias a ello. Entonces vamos a ver que el imperio de Tahuantinsuyo en su mejor momento llegó a expandirse hasta la zona de Colombia, en el río Ancasmayo, en la zona norte. En la zona sur llegó hasta Chile, al río Maulo. Al este llegaron hasta la Ceja de Selva y el sudoeste llegaron a lo que corresponde a Tucumán, Argentina, ¿no? Bueno, y vale también recalcar que para el lado oeste llegaron hasta el Océano Pacífico. Sí, por ahí vamos a ver acerca de una teoría que ha despertado acerca de que un inca pudo haber viajado, pues, ¿no?, por medio del Océano Pacífico y llegar hasta la Polinesia, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver después. Profesor, ¿por qué no pasaron la Ceja de Selva, no? Es que los incas consideraban que los nativos que se encontraban en la zona de la selva, grupos culturales nativos, no eran civilizados para ellos, ¿no? No eran culturas que les favoreciera mucho a su desarrollo. Entonces, como que no llegaron a profundizar en la selva, llegaron hasta la Ceja de Selva, ¿no? Profesor, ¿por qué la Ceja de Selva? Porque ahí producían lo que sería la hoja sagrada para ellos, y me refiero a la coca, ¿no? La hoja de coca, que simplemente va a hacer, pues, va a tener diferentes finalidades, ¿correcto? No nos olvidemos que la capital del Tahuantinsuyo será Cusco, Cusco, ombligo del mundo. Ojo, a partir de Cusco se van a dividir cuatro suyos. A partir del ombligo del mundo, acá lo voy a señalar, a partir de Cusco, ya vamos a ponerlo ahí con nuestro puntero láser, ya. Lo que estoy señalando aquí, miren mi puntero láser. A partir de aquí, chicos, va a desprenderse cuatro regiones. Por eso, según Rostorowski, nos menciona en su historia del Tahuantinsuyo, nos menciona que la palabra Tahuantinsuyo significa cuatro regiones del sol. Tahua, cuatro, Inti, Sol, Suyo, región. Cuatro regiones del sol. Y que esto van a ser a partir del centro, a partir del ombligo, ¿no? Que estamos viendo aquí con mi punterito láser. A partir de ahí van a surgir las cuatro regiones, ¿no? El Antinsuyo, el Chinchaysuyo, el Continsuyo y el Collasuyo. Siendo importante para la agricultura la región del Collasuyo, ¿sí? La región de Chinchaysuyo viene relacionado a la cultura chincha, ¿no?, que justamente será sometido por los incas. Continsuyo y Antinsuyo serían los dos suyos que faltarían respectivamente. ¿Correcto, mis amigos? Entonces, ya dando un panorama general de lo que fue el imperio del Tahuantinsuyo y lo que abarcó, vamos a hablar ahora acerca del origen, ¿no? El origen, que tenemos dos tipos de origen, el origen mitológico y un origen histórico. En origen mitológico, mis amigos, esto les habrán contado pues infinidades de veces, me imagino, en su colegio, ¿no? Acerca de las dos leyendas, la leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo, ¿no?, en el cual una pareja, ¿no?, una pareja de hermanos, salieron del lago Titicaca, ¿no?, mandados y creados por el dios Sol, con una vara, un cetro de oro, y que esta vara se llegaría a hundir en el lugar que ellos pudieran, que van a fundar, ¿no? Esta es la leyenda más conocida que a mí también en una oportunidad me han enseñado en el colegio, ¿sí? Esta leyenda, justamente la palabra viene a decir leyenda, no, o sea, lógicamente no ha sido cierto, fue escrito por el Inca Garcilaso de la Vega en sus famosos comentarios reales, teniendo su lugar de origen. Nosotros vamos a llamarle Pacarina a un lugar de origen, ¿ya? La Pacarina, en este caso, sería el lago Titicaca. Recuerda que la palabra Pacarina hace referencia al lugar de origen. La Pacarina, en todo caso, sería el lago Titicaca, ¿ya? Que luego vamos a explicar qué tiene que ver con el origen histórico, que es importante también saber esto, ¿sí? Y tenemos, por otro lado, la leyenda de los hermanos Ayar, ¿no? Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Auca, Ayar Uchu, ¿no? Estos hermanos van a salir del cerro Guanacaure, ¿no?, de la Pacarina, llamado la cueva del Tamputoco, ¿ya? Y justamente en el transcurso de la historia solamente nos quedará pues el hermano Ayar Manco, ¿no?, que se va a quedar con las esposas y va a fundar el imperio el imperio de los incas, ¿no?
Entonces cuenta la historia que el viaje de los hermanos Sayar duró muchos años y que ellos fueron los que fundaron el imperio del Tahuantinsuyo. Si bien es cierto, chicos, los hermanos Sayar fue escrito por Juan de Betanzos en su suma y narración de los incas. Ambos, en ambos casos, fueron escritas, ¿no?, por cronistas, eh, entonces no tenemos como una fuente histórica, ¿no? Por eso vamos a mencionar que el origen histórico, según estos libros que estoy leyendo y que he leído, ¿no?, hablan que el origen histórico real corresponde a los Taipicala. ¿Quiénes eran los Taipicala, profesor? Los Taipicala eran los descendientes de los tiahuanacos que aún habían quedado, ¿no?, a orillas del lago Titicaca, que se habían quedado aún a orillas del lago Titicaca. Estos descendientes taipicalas tuvieron que huir por las invasiones de los pueblos aymaras, ¿no? La invasión de los pueblos aymaras como los Coya, los Lupaca, los Pacajes, y al buscar nuevos territorios para que ellos pudieran establecerse, llegaron a la ciudad de Acamama, que si te digo Acamama, pues obviamente no vas a entender qué es Acamama, ¿no? Acamama me refiero al Cusco. Es así como ellos fundan un pequeño señorío en el Cusco, y se harían llamar los incas. Ya por ahí hay hipótesis que la palabra inca viene de un término aymara que significa jefe de un grupo, jefe de familia, ¿no? Inga, de ahí viene la palabra inca. Entonces el origen, podríamos decir que el origen histórico se encuentra en la zona de lo que corresponde al lago Titicaca, ¿no?, en la zona entre Perú y Bolivia. Desde ahí los pueblos taipicalas empujados huyeron hasta el Cusco y ahí fundaron lo que vamos a ver, el señorío de los incas. Eso sucede, todo esto está sucediendo en lo que corresponde al intermedio tardío, al segundo desarrollo regional o segunda diversificación regional. ¿Sí, mis amigos? Entonces hay una relación, cualquiera de ahí me podría decir, los chicos que están atentos y han llegado hasta acá, me podrían decir, profesor, hay una relación muy fuerte, ¿no?, entre la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no?, y el origen histórico de los Taipicala, porque si te das cuenta, en ambos casos están surgiendo del lago Titicaca, de la zona del Titicaca, de la zona del llamado Alto Perú, ¿no?, el Alto Andino, ¿ya? De las zonas altiplánicas andinas, ¿no? Entonces, chicos, ahí vendría a ser lo que corresponde al origen histórico. Por aquí, vamos a ver el desarrollo de la lista de los gobernantes. Los incas, ¿cuántos fueron los incas? Hay un debate aquí, ¿no, profesor? Los incas fueron 13, por ahí me dicen. Otros dicen, profesor, los incas fueron más que 13. Lo que si bien es cierto, chicos, vamos a dividir a los principales incas antes de la llegada de los españoles, vale recalcar, que hemos tenido una lista de gobernantes, ¿no?, el llamado Capacuna, lista de gobernantes. Lo vamos a dividir en dos dinastías. La dinastía de los Urin-Cusco, que corresponde a la dinastía de los sacerdotes, y a la dinastía de los Anan-Cusco, que corresponde a la dinastía de los militares, ¿ya? En la dinastía de los Urin-Cusco vamos a dividirlo en periodo, ¿ya? Entre el Urin y el Hanan también vamos a dividirlo en periodo, y en la dinastía de los Hanan. En lo que corresponde a la dinastía de los Urin vamos a tener el periodo legendario. Aquí vamos a encontrar a dos incas que posiblemente digo yo, no hayan existido, y me hago referencia a Manco Cápac y Sinchirroca. Si bien es cierto, Manco Cápac está presente en la leyenda del cronista Garcilaso de la Vega, sí es cierto, pero son tomados como incas legendarios, que posiblemente también no hayan existido. Entonces Manco Cápac es considerado como el primer inca, ¿ya? El primer inca, Manco Cápac, el que va a construir el famoso templo al sol, ¿no?, el Inti Cancha. Y vamos a tener a Sinchirroca, el primero en usar la mascaipacha, ¿no? Profe, ¿qué es la mascaipacha? La mascaipacha es el símbolo que tienen los incas, ¿no? Es una forma de una vincha, con aves, perdón, con plumas muy finas de aves de la zona de la selva, ¿no? El corigenge, o el pilco, ¿no? Son aves muy finas, ¿no?, que tienen justamente en el mascaipacha tienen sus plumitas ahí, ¿no?, con ciertos tocados, ¿no?, de colores, de color rojo tiene que usar el inca, ¿correcto? Y el auqui, ya te voy a explicar quién es el auqui, tiene que usar de color amarillo. Muy bien. Sinchirroca también instaura el famoso guarachico, ¿no? Sinchirroca también hace que los incas tengan la nobleza tenga una diferenciación social hacia el resto, ¿no? Sinchirroca es el que va a instaurar que los nobles se pongan pues las famosas orejeras, que por ahí yo he escuchado, profe,
A eso se le llama aretes, no, a eso se le llama orejeras, ¿ya? Como que actualmente serían perforaciones, ¿no? Luego tenemos ojo, Manco Cápac, Sinchirroca, tan solo eran pequeños señoríos en el Cusco. Un pequeño señorío en el Cusco en el intermedio tardío. En el intermedio tardío, ¿no? Así como había el señorío de los incas, existían muchos señoríos alrededor de Cusco, ¿sí? Luego habrá un periodo de la confederación. El periodo de la confederación van a aliarse diferentes señoríos, ¿no? Se van a ver alianza, confederación de señoríos, siempre dirigidos por los incas. Aquí tenemos a Yoke Yupanqui, tenemos a Maita Cápac, tenemos a Cápac Yupanqui, y a partir de Inca Roca, chicos, surgirá otra dinastía, la dinastía de los militares. Ya no estarán gobernando los sacerdotes, sino dinastía de los militares, gobierno de los militares, ¿no? Inca Roca, Yabarhuaca y Huiracocha. Ya hasta aquí tenemos la confederación. ¿Qué pasa con Huiracocha, profe? Huiracocha es atacado por los chancas, ¿no? Recordemos que los chancas también se encuentran bajo este periodo, ¿no? Del llamado intermedio tardío, ¿ya? Entonces los chancas, al querer expandirse su territorio, por cierto, los chancas son un pueblo bastante guerrero, ¿no? Los chancas, Dios mío, eran muy guerreros, ¿no? En muchas ocasiones pusieron en aprieto a los incas, ¿correcto? Huiracocha huye, y no solo Huiracocha, también huye el futuro inca que supuestamente iba a ser Urcos, ¿no? Es así que los deja pues la plaza libre a los chancas. Es ahí donde un tal jovencito, también hijo de Huiracocha, llamado Cusi Yupanqui, ese que toma las riendas, ¿no? Del todavía aún confederación de los incas, toma el liderazgo, enfrenta a los chancas y los derrota en la batalla de Yaguarpampa, ¿correcto? Los chancas caen y Pachacútec, bueno, él se va a autodenominar Pachacútec, se va a llamar Pachacútec. Con él vamos a comenzar lo que corresponde a la etapa imperial. ¿Sí, chicos? Bueno, Pachacútec es Cusi Yupanqui, no solamente que se cambie nombre, Pachacútec, que significa el que ordena el mundo, el que organiza el mundo, ¿no? Con él vamos a comenzar la etapa imperial. A partir de ahí vamos a tener a Tupac Yupanqui, que es el que ha logrado él es el máximo conquistador, podemos decir, como un Alejandro Magno, ¿no? Tendríamos que ponerle a la altura de Alejandro Magno. Tenemos a Huayna Cápac, ¿no? El que logra la máxima expansión. Y luego tenemos la disputa acá de los dos hermanos, Huáscar y Atahualpa, ¿correcto? Pero si vamos a hablar, profesor, ¿con qué inca comienza el imperio del Tahuantinsuyo? No te olvides que comienza con Pachacútec. O sea, con Pachacútec en adelante vamos a hablar del imperio de los incas. Es más, un datito más que te voy a dar ahí, ¿ya? Pachacútec es el que va a dividir el Tahuantinsuyo en los 4 suyos que hemos hablado, ¿no? El Condinsuyo, Antisuyo, Chinchaysuyo y lo que corresponde al Contisuyo, ¿ya? Los 4 suyos entonces van a ser divididos por Pachacútec. Además, Pachacútec va a construir el Machu Picchu. También es un dato interesante ahí que usted puede agregar. Pachacútec va a construir el Coricancha, ¿no? El Sacsayhuamán. Te das cuenta que aquí a partir de Pachacútec estamos hablando de las construcciones más significativas de que actualmente pues tenemos, ¿no? En nuestra cultura peruana de los incas, ¿correcto? Muy bien, chicos, pasamos acá está. Los principales incas del Tahuantinsuyo, ¿no? Te había mencionado de Pachacútec, que significa el organizador, el imperio. Él va a derrotar a los chancas. A partir de aquí se inicia la expansión. Además, Pachacútec va a oficializar el culto al sol. Profe, y anteriormente, ¿qué culto tenían? Bueno, tenían culto a Huiracocha. Recuerdan que ellos son descendientes de los tehuanacos. Y en Tiahuanaco, ¿qué dios principal tenían? Huiracocha, pues, ¿no? Pero con Pachacútec van a tener como dios principal al sol. Además, va a organizar a la sociedad, va a organizar a los ayus. Y los ayus tienen que trabajar de forma obligatoria en un sistema llamado la mita. La mita a favor del Estado, que más adelante también les voy a explicar. Tenemos a Tupac Yupanqui, el más grande conquistador. Organizó una expedición, sí pues, Tupac Yupanqui conocido como el Inca Navegante, ¿no? Por ahí se cuentan las historias que él pudo haber llegado tal vez hasta la Polinesia, hasta las Islas de Pascua, no se atrevió a navegar. Él conquista las zonas de Argentina, Tucumán, y en las zonas y llega a expandirse al sur hasta el río Maule del Chile. Prácticamente fue el que hizo te puede decir, la expansión, ¿no?
el que logró expandir más el Tahuantinsuyo. Y el que tocó los límites de expansión, no conquistó mucho, más en la zona del norte. Tenemos a Huayna Cápac, que por cierto Huayna Cápac enferma, muere de la viruela, muere el inca que iba a suceder lo que era Urcos. Es ahí donde queda en un misterio, ¿no? Queda en una interrogante quién será el futuro inca. De ahí donde comienzan pues las peleas entre Huáscar y Atahualpa, ¿ya? Bueno, Huayna Cápac culmina la máxima expansión en el río Ancasmayo, en el norte, en Colombia. Enfrenta sublevaciones, escuchó noticias. Ah, ya, cuando se encontraba Huayna Cápac como inca, los españoles ya se encontraban en la zona de cerca del Tahuantinsuyo, ¿no? Bueno, o ya estaban por el Tahuantinsuyo. Entonces que él recibe noticias. Es posiblemente que él haya muerto, pues posiblemente él haya muerto por un contagio de la viruela. Usted sabe que la viruela es una enfermedad traída por los españoles. Lamentablemente muere Huayna Cápac, muere el Auqui, el inca que iba a ser Urcos, y nos quedamos en un interrogante: ¿quién será el futuro gobernante? ¿No? Ahí donde surge pues la disputa entre Huáscar y Atahualpa. ¿Sí, chicos? Bien, vamos a hablar de la organización política y administrativa. ¿Cómo estaba administrado políticamente el Tahuantinsuyo? Recordemos que Inca Roca estableció una diarquía, ¿no? Un gobierno de Urin, gobierno de un sacerdote, gobernando junto con el Hanan, gobierno de un militar, que en este caso sería el Inca. El Inca gobernará junto a la figura que representa al culto a los dioses. Me refiero al Huelac I, ¿no? El máximo sacerdote que realizaba sacrificios en ceremonias. Pero siempre, ante todo esto, el Inca será la figura principal, el Zapa Inca, el máximo soberano. Su poder se atribuye a que es el hijo del dios Sol. Junto con él también estará cogobernando el futuro Inca, el heredero, ¿no? El heredero al poder del Inca, el heredero a la mascaipacha con color amarillo, se ponía este señor, era el Auqui, príncipe heredero. Ahora, la pregunta que cualquiera me podría decir: profesor, ¿pero había un solo Auqui? El Inca tenía muchos hijos. Cuentan las historias que hay incas que llegaron a tener hasta 300, 400 hijos, ¿no? Imagínense la cantidad de hijos que tenían. Sin embargo, el Auqui, el sucesor al trono, solamente iba a ser tenía que ser el más capaz, el más apto, ¿no? Y tenía que demostrarlo. ¿Sí? Muy bien. Tenemos un gobernante en cada suyo. Tenemos a los famosos Camachic, ¿no? El Tahuantinsuyo Camachic. Y que los cuatro, ¿con cuántos suyos hay? Cuatro. En cada suyo había un gobernante que se llamaba Tahuantinsuyo Camachic. ¿Cuántos Camachic había, profesor? Cuatro, porque hay cuatro suyos. Y juntos hacían el famoso Consejo Imperial. ¿De qué se encargaba este Consejo Imperial, profesor? Se encargaba de asesorar al Inca, ¿no? Integrados por los llamados Camachic, o también se les llamaba los Apocuna, ¿sí? En cada región, en cada provincia, las regiones están divididas en provincias. En cada provincia también hay un gobernante, el cual recibirá el nombre de Apuchic o Guamaní, que es el gobernador de provincias. Su función es mantener el orden dentro de su jurisdicción, ¿no? Luego tenemos al Curaca, jefe del ayu. Ya, profesor, pero jefe del ayu, ¿a qué se refiere? ¿Un ayu qué es? Un ayu es una familia, pues, ¿no? Jefe de un ayu o de varios ayus. Su función, organizar los ayus. Jóvenes, todos estos van a estar siendo fiscalizados, observados. Hay uno que está viendo todo y está informando al Inca. Ese es el famoso Tucurricuy. El que todo lo ve era el inspector visitador, ¿ya? Imperial del Inca. Él le comunicaba todo al Inca. En el Tahuantinsuyo las autoridades también desempeñaban funciones religiosas, sí, así es, como el caso del Curaca, ¿no? Y los que ejercían los cargos más altos eran los parientes cercanos al Inca. Se les denominaba orejones. Ya te expliqué por qué orejones, ¿no? Porque tenían orejeras que les pesaba y que, bueno, muchas veces colgaba y se les veía así orejones, ¿ok? Listo. Vamos a ver aquí, también hay jefes por familia, ¿no? Principalmente el pureje es jefe de una familia, eso es lo que más vamos a ver. Los chaquis transmiten el mensaje a través de todo el territorio, mediante el sistema de postas. No era que el chasqui corría 10, 20 horas, ¿no? Sino que el chasqui daba su mejor esfuerzo hasta alcanzar el mensaje a otra persona
y este chasqui corría hacia otra chasqui y así sucesivamente. Eso era el sistema de postas, ¿ya? Pero ¿qué traía? ¿Qué mensaje traía en las manos, profesor? Traía los famosos quipus. ¿Qué son los quipus? Es un instrumento, ¿no?, de contabilidad utilizado para la administración. Algunos historiadores mencionan que en el quipu también habría un tipo de escritura que no descifrada, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí como un debate, ¿sí? Pasamos a la organización social del Tahuantinsuyo, chicos. Socialmente, ¿cómo estaba organizado? Como una pirámide social. Tenemos a la clase dominante y tenemos la clase dominada. En la clase dominante, la sociedad, tenemos a la realeza, ¿no? La realeza, conformada por el Inca, la Coya, el Auca y sus otros hijos, la Paya, la Ñusta, todos sus hijos, pues los hijos del Inca, su esposa, la Coya, conformaban la realeza, ¿ya? Y que cada Inca tenía su familia. ¿Cómo se llama la familia del Inca? Se llama la Panaca. La Panaca era la familia del Inca, ¿correcto? Debajo de la realeza tenemos a la nobleza de sangre, ¿no? ¿Quiénes son la nobleza de sangre, profesor? Repito, es la familia del Inca, ¿ya? La familia, ¿qué función cumplían las panacas? Preservar la momia del Inca después de la muerte, ¿no? Porque se creía una historia de que los incas podrían volver a resurgir porque son hijos de los dioses, bueno, en este caso hijos del dios Sol, y podría regresar a la vida, y bueno, pues no, y ahí surgen las panacas que tenían la función de cuidar los malquis, las momias de los incas, ¿ya? Tenemos la nobleza de privilegio, dos tipos, nobleza advenediza, que los incas cada vez que conquistaban un pueblo, respetaban la autoridad de ese pueblo y les hacían parte de la nobleza. En este caso son la nobleza advenediza. Por ejemplo, Tupac Yupanqui, cuando llegó a conquistar la cultura chincha de manera pacífica, el Chinchay Capac se sometió a la cultura inca. No hubo problemas, él no usó la fuerza, ¿no? Él se sometió voluntariamente. Por respeto, ¿no?, a la autoridad que tenía Chinchay Capac, fue parte de la nobleza advenediza. Fue un curaca, un señor sometido. Y también tenemos, aunque acá hay un debate acerca de la nobleza de recompensa, no hay nada claro, posiblemente haya existido porque según los libros que he podido leer, no nos menciona exactamente eso, pero lo vamos a poner ahí como la nobleza de recompensa. Es a cada poblador, cada jatunruna que pudo haber hecho una hazaña impresionante para el Inca, como manera de recompensa, pues lo pusieron dentro de la nobleza. Justo que esto no estaba tan claro, niños, por cierto, esto no está tan claro, ¿eh? Luego tenemos a la clase dominante. Tenemos a los jatunrunas. Nosotros seríamos jatunrunas si viviríamos en época incaica, ¿no? Somos ciudadanos comunes, hombres grandes, quiere decir hatun grande, runa, gente grande, ¿no? Eran los miembros de los ayus, tributaban al Estado por medio de la mita. ¿Cómo pagaban, profesor, tributos? Con la mita. ¿Qué era la mita? Era el trabajo obligatorio por turnos. Tenemos a los mitmaes o mitmas, que eran los ayus que van a colonizar tierras conquistadas de los incas, ¿no? Enviados desde sus lugares de origen a otras regiones. Cumplen tareas y misiones específicas de difunden, ¿no?, la cultura incaica, el idioma, la religión, las costumbres, ¿no? Tenemos a los yanaconas, eran los sirvientes. Perdían todo vínculo con su ayu y eran personas no libres, ¿no? También se les considera, perdón, como los servidores perpetuos del Inca, ¿sí? O sea, eran los sirvientes. Y por último, esto también es un debate, no hay prueba de los piñas, de los esclavos de guerra, pero lo estamos poniendo. Estos esclavos que habían sido sometidos por pueblos que se habían rebelado o se habían enfrentado a los incas, estaban destinados a ser prisioneros de guerra. Y como todo prisionero de guerra tiene que trabajar en una zona muy pesada, ¿no? ¿Y cuál es la zona muy pesada que ellos trabajaban, chicos? Era en la coca, en la extracción de la coca en la ceja de Liceo. Niños, yo he estado por la zona de la selva, imagínense, trabajar en la agricultura de la coca no es fácil. Hay enfermedades, no hay insectos, es muy peligrosísimo, ¿no? Pero eso era una manera de castigo, podríamos decir. Y no nos olvidemos de las aquillas, las vírgenes del sol. Vivían en las sabiaguasis, elaboraban tejidos o chicha para el Estado. También eran como sirvientas, porque no la pasaban nada bien. Vivían en cuartos pequeños, se dedicaban día a día a la textilería, eran educadas por la mamacona. Podríamos poner dentro de los yanaconas como sirvientas. ¿Sí, chicos? Muy bien. Pasamos a la organización social de Tahuantinsuyo. Vamos a ver que el ayu fundamental, tenemos el ayu
que es el ayu, es la base de la sociedad, es por decir la familia, ¿no? Como actualmente decimos, ¿qué es la familia, profesor? La familia es la base de la sociedad andina, conformada por un grupo de personas que todo este grupo de personas tenía un vínculo en común. ¿Qué vínculos tenían? Un parentesco antepasado en común, un vínculo religioso, un vínculo político, ¿no? Y un vínculo territorial, que vivían en una misma zona, varios vínculos, no solamente parentesco, ¿ah? Y con todos estos se ayudaban, trabajaban mutuamente, se colaboraban. ¿Y cómo se llama ese trabajo? Ese trabajo colaborativo se llama el trabajo de la reciprocidad, ¿correcto? Ayu significa una familia extensa. Ya que vamos a hablar de la reciprocidad de redistribución, vamos a enfocarnos en este último punto, en la organización económica. Sí, chicos, te juro que tengo muchos sueños, pero aún así tenemos que cumplir con el trabajo, profesor. Tenemos que cumplir con el trabajo, ¿sí? Vamos a hablar de los principios de la reciprocidad, ¿no? Entonces, los principios de la reciprocidad fueron dos. Una pregunta de examen misión que por ahí lo vi, ¿no? ¿Cuáles son los principios económicos del Imperio de Tahuantinsuyo? Son dos. Principio de la reciprocidad y principio de la redistribución. ¿Qué se trata del principio de la reciprocidad, mis amigos? Es el intercambio recíproco, es la ayuda individualizada, ¿no? Tú me das, yo te doy. Hoy se cayó mi techo, mañana se cae tu techo. Tú me ayudas, yo te ayudo, ¿ya? Había una relación de parentesco, ¿no? En la relación de parentesco era necesario la reciprocidad, niños. Ellos vivían bajo la reciprocidad, bajo la ayuda, bajo la relación, la relación de lazos de ayuda, ¿no? De eso, pues, de reciprocidad, valga la redundancia, ¿sí? Y la redistribución era realizada por el Inca y el Curaca, ¿no? O sea, los pueblos, el Ayu que le daba al Inca y el Inca que le daba al pueblo, ¿no? El Ayu que le daba al Inca le daba su trabajo, trabajaba en sus tierras. ¿Y qué le daba el Estado al Ayu? Le daba comida, le daba tierras, ¿correcto? Le cedía tierras. ¿Qué es la redistribución? Realizada por el Inca y por el Curaca. Hay un doble movimiento, ¿no? Almacenamiento en depósitos y posterior distribución entre... Claro, todos trabajaban, producían en las tierras del Estado, ¿no? Producían en las tierras del Estado y todo esto se iba acumulando en depósitos llamados colcas. Y hay tiempos de hambre, el Estado redistribuía los productos de manera asimétrica. ¿Por qué asimétrica? Porque la nobleza tenía más, ¿no? La nobleza tenía más y el pueblo tenía menos, por eso de forma asimétrica. En cambio, la reciprocidad era de forma simétrica, ¿no? Tú me ayudas, yo te ayudo de la misma manera, ¿correcto? Y aquí van a surgir los tipos de trabajo, el AINI, la MINCA y la MITA. El AINI es un sistema de ayuda mutua, se podría decir la reciprocidad, ¿no? De beneficio dentro de los miembros del AINI. En cambio, la MINCA fue un trabajo comunitario, ¿no? Fue un trabajo a favor de la comunidad. Por ejemplo, podemos poner aquí trabajando en las tierras del sol y la comunidad. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre a mí. Ha pasado un fenómeno natural. Se taparon los canales de irrigación. Tenemos que ir todos a trabajar porque eso nos favorece y nos perjudica a la comunidad. O sea, es un trabajo a favor de la comunidad. Tenemos que limpiar ese canal de irrigadío que fue tapado, qué sé yo, por rocas, ¿no? Etcétera, etcétera, mire, de factores que pueden pasar. Entonces la comunidad tiene que ir a trabajar, a limpiar ese camino, en favor de la comunidad. En cambio, la MITA fue un trabajo obligatorio, planificado, rotativo, hecho por los Hatun Runas, y esto a favor del Estado. ¿Ya? Esto era como una manera de tributar, ¿no? Tu tributo mediante tu trabajo obligatorio en obras públicas a favor del Estado. ¿Y, chicos? En la actividad económica vamos a destacar que, lógicamente, lo que más representa es la agricultura. Fue la principal actividad económica. Aprovecharon la tecnología de las culturas antiguas que habían ya elaborado técnicas, ¿no? Como los tiahuanacos, los huaris. Por ejemplo, tenemos pues el guaruguaru, el control de pisos ecológicos, ¿no? Y en el segundo lugar tenemos la ganadería. Los camellos fueron una fuente importante de alimento. De ellos se obtenía la carne fresca y el charqui. Tipo de tierras: tierras para el Estado, tierras para el Inca, tierras para el Ayu y tierras para el Sol. El tierras para el Estado, ¿no? Cada Ayu otorga tierras al Estado. Cada Ayu otorga tierras al Estado. Estos bienes son almacenados en colcas y son trabajados en la mitad. Sirven para la distribución, claro.
tiene que haber una tierra para que se favorezca a todo el Estado, ¿no? Todos trabajamos en esas tierras del Estado, lo que producimos lo guardamos. Si en algún momento sucede un fenómeno natural y nos quedamos sin hambre, se tiene que distribuir la comida. ¿Y dónde lo almacenaban, profesor? Lo almacenaban en las colcas, en los depósitos. Ahí justamente estamos viendo una imagen abajo, ¿ya? Ahí almacenaban. Tenemos las tierras del Inca, bueno, como dices, netamente para el Inca, su panaca, su familia. Ubicadas en el Cusco y trabajadas en la mitad por los yanaconas. Trabajaban obligatoriamente para que el Inca pueda comer. Tierras del Sol, profesor, que el dios Sol comía, no. Era para las ceremonias que se hacía el dios Sol. Para las ceremonias, para los encargados de la ceremonia, los sacerdotes, el Huila Humo, ¿no? Ubicadas en todo el Tahuantinsuyo, sirven para templos y personas relacionadas al culto. En todo el Tahuantinsuyo, ¿sí? Y tenemos en las tierras del Ayu, administradas por el Ayu, se le cedía tierras al Ayu, a la comunidad. Y por cierto, los propios comuneros, los propios miembros del Ayu, también recibían sus propias tierras cuando se casaban, ¿no? Claro, un topo es una parcela de tierra para el varón y medio topo de parcela de tierra para la mujer. ¿Correcto, mis amigos? Abajo estamos viendo las diferentes herramientas que se usaron. Bien, espero que hasta acá hayan entendido la clase. Los incas hablar es un tema muy amplio, ¿no? Yo he tratado de hacerlo así a grosso modo para que ustedes puedan de repente comprender y no perderse esta clase de los incas, que es bastante interesante. Pero conmigo será hasta otra ocasión, mis amigos. Les juro que estoy muerto en sueño, pero siempre cumpliendo con la responsabilidad. Espero que les haya agradado. Cualquier consulta, el día miércoles que nos volvamos a ver, la tendremos que resolver. ¿Ya? Cuídense, les mando un saludo y un abrazo y que mañana tengan un bonito día. Y descansen y